Muy buenas a todos, me presento, soy Eduardo Loyola y bienvenidos una vez más a mi canal Superaloys Studios. Hoy vamos a hablar sobre ejercicios que tú puedes realizar a la hora de cuando sufres una lesión. Así que empecemos con el video. Pero antes de empezar, ¿cómo se sufre una lesión? Pues bueno, hay tres formas de hacerlo y una no está tan comprobada científicamente. Primero, un grado de estiramiento excesivo en una zona vulnerable. Nosotros sabemos que a la hora de nosotros entrenar un grado de estiramiento alto en una zona en donde no podemos contraer bien el músculo o de cierta forma no poder contraerlo, o sea, estirarlo, pero a la vez, si estás en una zona vulnerable, no lo puedes contraer. Esa sería una forma porque en sí un grado de estiramiento excesivo provoca esa lesión. Ahora, un peso excesivo. A la hora de tú, en sí, tú necesitas controlar el peso que estás manejando, tanto como sea en sentadilla, press de banca o peso muerto. Tienes que controlarlo. Al igual que han visto videos de hombres grandes que hacen curl predicador con, no sé, 50 kilos, que pueden en sí ceder al ejercicio, pero no pueden batallar contra él y provocan las lesiones. Ahora, otro es el volumen alto de entrenamiento. Aunque mucha gente piensa que sí puede provocar una lesión, en sí lo máximo que podría hacer es fatigarte nomás al instante y no poder hacer más el ejercicio. Al menos que pueda provocar lesión, al menos que tengas una mini fractura en el tendón determinado, haciendo que el volumen excesivo pueda provocar la ruptura total del tendón, porque mucha gente no sabe que tiene esas lesiones, esas mini fracturas en los tendones, porque puede ser que sientan dolor y es como, bueno, muchos piensan en vez de decir, tengo una fractura aquí, no, es hora de acostumbrarme al ejercicio, piensan que no se acostumbran lo suficiente a su rutina, así que es por eso. Ya sabiendo todo eso, ¿qué ejercicios vamos a realizar? Principalmente, requisitos para una buena sesión o para escoger los ejercicios. Uno, como dije, no tener un grado de estiramiento excesivo, por lo menos momentáneamente hasta que cumplas tu recuperación. Luego, un ejercicio que pueda sustituir músculos, o sea, que nos ayuden a sobrecargar otros tendones o otros músculos para poder relajar o poder darle un respiro al tendón que está destrozado prácticamente. Y luego, otro ejercicio que también cumpla los requisitos de fuerza y tensión. Porque en sí, o sea, en sí los dos, fuerza y tensión, van de la mano. Porque en sí, si tú ya te beneficias mucho de hacer press de banca, otra variación de press de banca, al menos que sea el inclinado o declinado, no te va a beneficiar mucho. Pero si haces otra variación que es tipo pasando tu cuerpo, pasando la línea media, te va a beneficiar más. Porque no solamente algunos músculos se benefician de en sí los pesos pesados. También tenemos que trabajarlos en sí de pesos ligeros de sí, pero poder contraer bien los músculos. Así que sabiendo eso, empecemos. El primero, pecho. Y para el pecho tengo dos ejercicios, principalmente uno de fuerza. Vamos a hacer el press de banca, pero en el suelo. Gracias al que estamos en el suelo, podemos en sí limitar el rango de movimiento. Escuchen bien, es para su bien, momentáneamente. Para no perder estas ganancias en fuerza. Gracias al no estar en un banco, no podemos viajar los codos hacia atrás de nuestro cuerpo, haciendo que no tengamos mucha estiración, pero lo que sí vamos a tener es unas ganancias en fuerza que nos va a beneficiar más a la hora de nuestra recuperación. Y luego en el factor tensión, vamos a hacer el flying, pero no en banca, sino en el piso. Ya he hablado ya he hecho este ejercicio en otros videos. Si quieren ver cómo tener tu pecho en casa, como en cuernas ligas y una banca, aquí está en el video. Pero en el fly de piso es lo mismo que el press de banca en el suelo. Limitamos el rango de movimiento para no tener un sobreexceso de estiramiento, porque incluso en el fly, si es que tienes un peso mucho, o sea, tienes en sí un peso excesivo, también te puede lesionar, y no es la idea. Vamos a usar el fly para poder en sí tener un estiramiento óptimo y no tan agresivo para cumplir esa aducción. Así que eso sería todo. Y se me olvidó decirles, la lesión más común que hemos visto en el pecho es en sí donde se inserta el tendón, que es en el húmero. Aquí le voy a mostrar una imagen de los 4 tipos de lesiones que hay en el pecho, pero en sí es así. Luego, sigamos con el siguiente área muscular,
la espalda. Bueno, en sí, aquí les voy a hacer algunas imágenes de cuáles son las lesiones más comunes. En sí, de la parte de la espalda hacia el dorsal. No el tendón que tenemos en el húmero, porque también hay un tendón de la espalda que se inserta en el húmero, sino es por ahí de nuestra columna. Y luego tenemos lesiones en la espalda media, podemos ahí decir de la columna. Pues bien, los ejercicios predilectos para hacer, uno de fuerza y otro de tensión. Vamos a hacer, para el ejercicio de fuerza, el remo muerto. El remo muerto, gracias a que nosotros podemos, de cierta forma, tener un impulso a la hora de terminar en el suelo, o sea, gracias a nuestras piernas, podemos levantar la barra en el ejercicio y podemos contraer el músculo, haciendo que no tenga un sobreestiramiento excesivo. Y gracias a que podemos en sí sustituir el movimiento, gracias al impulso de nuestras piernas, podemos quitar tensión en el lumbar o en sí en la espalda. Ahora, un ejercicio de tensión constante, en sí no hay muchos ejercicios de tensión constante que sean en máquinas o en sí con cables, pero con cables tendríamos un sobreestiramiento excesivo, que es bueno, pero cuando estemos lesionados y estamos en un proceso de recuperación, no será muy óptimo para usar. Así que vamos a hacer el remo renegado. El remo renegado es uno de los ejercicios que en sí mejor se contraen. La diferencia en el remo muerto es que en sí no es necesario usar tus piernas en el movimiento para poder cargar el peso, sino simplemente partes del suelo y solamente te contraes, evitando el estiramiento excesivo. Como dije que el estiramiento excesivo, bueno, no estiramiento excesivo, sino estiramiento a secas. Así que sí, estos dos ejercicios son buenos para tu recuperación en sí y además que son suficientes y óptimos. Y pues bueno, vamos a matar dos pájaros de un solo tiro porque tengo un ejercicio que va a trabajar bien esas dos áreas musculares. Vamos a hablar del hombro y del tríceps. En sí, la lesión más común que se ve en el hombro, aparte de las 4 áreas musculares que están ahí, bueno, 3 áreas musculares, pero son 4 en sí, porque estamos hablando del deltoide frontal, del deltoide lateral, deltoide posterior y también el manguito rotador, porque también es un músculo. Bueno, la lesión más común es en el manguito rotador. Y en el tríceps en sí es la inserción más grande del tríceps en sí, que es la cabeza larga. Aquí les voy a mostrar una imagen. Pues bueno, un ejercicio predilecto para poder entrenar los tríceps y los hombros es mi ejercicio favorito de tríceps que trabaja los hombros. Sí, un ejercicio de tríceps que trabaja los hombros. Si realmente sabes cómo funciona la biomecánica en sí, el hombro funciona, o sea, el hombro se activa, los músculos del hombro se activan mediante un empuje hacia arriba de tu cabeza y también frontal, lateral y posterior. Mientras que el tríceps se mueve o en sí se contrae o en sí se estira en una extensión del hombro. Así que si en sí podemos ver un ejercicio que pueda tener esos dos factores de empuje y también de extensión del codo, podemos tener un buen ejercicio. Y obviamente estamos hablando del squat de la parte superior, los hombros, digo, los fondos. No, los fondos. Los fondos son sin duda alguna el squat de la parte superior. Trabaja tríceps, pecho, hombros. Y no solo eso. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un fondo? Gracias a que nuestro cuerpo está suspendido en el aire en sí, podemos en sí tener una buena sobrecarga en las áreas musculares, porque lo que nosotros hacemos es agarrar, o sea, en sí estar en la estación y en sí hacer como una transición de un press militar. Porque ¿qué pasa si en vez de tener las piernas colgando, las subo hacia arriba? Efectivamente, parecería un press militar, pero esos ejercicios que es tipo para calistenia. Y también gracias al movimiento en sí tenemos extensión del codo. Eso significa que trabaja los tríceps también, al igual que el press de banca, pero gracias al fondo que tenemos una forma erguida, podemos trabajar más los hombros porque tenemos una estiración tremenda, como están viendo así. Y bueno, es el ejercicio, simplemente uno. Y pues bueno, para los bíceps te recomendaría lo siguiente, en sí hacer dominadas, pero si no puedes hacer dominadas porque se te hace muy complicada, hacer esta máquina en sí, te vas a una máquina de jalones para dorsales y haces como una especie de dominada asistida. Gracias a este ejercicio, nosotros sabemos que el bíceps se contribuye en 3 tendones, pero hay 2 principales, que uno que va a la articulación del codo y hombro. Bueno, gracias a la dominada podemos quitar tensión del tendón que está en la articulación del codo y ponerlo en la articulación del hombro, porque gracias a tener una especie de posición
hacia arriba nuestros brazos, literalmente podemos estirar, o sea, literalmente activamos el tendón y el músculo que está puesto en el tendón del hombro. En sí no se contrae de manera muy uniforme, no se contrae porque en sí lo único que se puede contraer es tipo quitar tensión del tendón de la articulación. Y también la lesión más común es la ruptura distal del codo en sí. Aquí van a ver unas imágenes que van a ver que es la lesión. Pero bueno, ahora vamos a la parte inferior del cuerpo. Vamos a ir a las piernas. Primero empecemos con los cuádriceps. Principalmente o sea, en sí, la primera lesión o la más común que se presenta en el gimnasio o en sí en atletas de alto rendimiento es la ruptura del tendón del, ¿cómo se llama eso? El recto femoral. Ahí está. Gracias a eso, o sea, literalmente la ruptura del recto femoral, que es la parte más grande del músculo cuádriceps. Pues bueno, en sí hay un montón de ejercicios que puedes hacer para los cuádriceps, pero en sí, todos los tendones que se ponen ahí cruzan la articulación de la rodilla en sí. En sí, no hay ningún ejercicio que a los cuádriceps que en sí no tenga flexión en la rodilla. Es por eso que es complicado. Ya tengo dos ejercicios predilectos. Por cierto, en los ejercicios de hombro, ni tríceps, ni bíceps, he puesto ejercicios de tipo de fuerza y ni de tensión. Porque no creo que sean tan necesarios, al menos que si tú le pones en sí en los fondos, puedes crear una buena tensión si es que sabes hacerla. Al igual que las dominadas, al igual que la máquina de dominadas. Pero bueno, dejando eso de lado, sigamos con las piernas. Tenemos dos ejercicios predilectos. Primero, obviamente, vamos a empezar con la fuerza. Obviamente, en sí, obviamente, como dije, estamos limitados, pero vamos a elegir la prensa. Aunque mucha gente piense que la prensa no es muy buena, tenemos que tenerle un punto en claro. En sí, si es que mucha gente no la sabe hacer porque no tienen tanto rango de movimiento, pero esto puede ser a tu beneficio, porque solamente te concentras en la parte contraída del ejercicio. Y aunque muchos estudios dicen que una parte estirada en sí provoca más ganancias musculares, hay algo que no sabe nadie. En sí que la parte contraída es igual de importante que la estirada. Incluso le puedo dar más partes, o sea, le puedo dar más puntos en la parte contraída, porque a la hora de estirar no tienes ni un esfuerzo. En sí tienes que controlar el movimiento, pero no hay ni un esfuerzo. Pero a la hora de tú contraer el músculo, tienes dos puntos a favor. Se contrae el músculo y tienes una parte de esfuerzo. ¿Qué significa esto? A la hora de tú hacer cualquier ejercicio de empuje, o sea, cualquier ejercicio de fuerza en general, se activa la TAN, o sea, en sí nos ayuda a fluir más la hormona de crecimiento, que es la testosterona. Claramente que sí. Es por eso que la contracción tiene dos puntos a favor y el estiramiento tiene uno solo. Pero en sí, pues bueno, nada más. Ahora, en ejercicios de tensión, creo que pondría yo mismo una sentadilla, pero en sí, que nos beneficia más en la parte de tensión constante. Vamos a hacer el squat español. El squat español es uno de los ejercicios mejores que tú puedes realizar, porque gracias a que nosotros tenemos una liga alrededor de nuestras rodillas, podemos tener como una especie de transición o una especie de ejercicio similar a una extensión para rodillas. Pero lo bueno de esto, que del squat de español, que son más amables con nuestras articulaciones, porque no mucha gente tiene mucha movilidad o tiene problemas en las rodillas en sí. Así que gracias a este ejercicio, podemos tener una buena variación para hacer cuando nosotros nos lesionemos. Y ahora ya pasamos con los cuádriceps, ahora vamos a pasar con los isquiotibiales. En sí también es muy complicado este ejercicio, porque en sí, o sea, elegir un ejercicio que trabaje esta área muscular sin tener un grado de estiramiento excesivo, porque en sí los isquiotibiales trabajan así, en un grado de estiramiento fuerte en sí. Y también, pues también es un poquito complicado porque es la zona más visible del cuerpo. O sea, si es que los entrenas bien y tienes un porcentaje de grasa aceptable, se te pueden notar los isquiotibiales. Pero bueno, creo que podemos escoger un buen ejercicio para este. Para factor de fuerza, vamos a elegir el empuje de cadera con barra. En sí, este ejercicio, aparte de ser un ejercicio muy sobrecargable, tenemos algo en común, que también tenemos flexión en la cadera, pero no tanta como en un peso muerto semirromano en sí, pero tenemos una activación de los isquiotibiales y glúteos que sabemos que les gusta trabajar en conjunto. Eso significa que nos van a ayudar en sí a reclutar más fibras musculares, o sea, más músculos para poder empujar el peso y aún así trabajar el músculo que tenemos en sí puesto para desarrollarlo. Ahora, un ejercicio de tensión, aquí donde
más problemas hay, porque en sí los ejercicios de tensión que nosotros sabemos, yo por lo menos de ejercicios de tensión, a mí me encanta bastante el empuje de pelvis, cuando sabe cómo se llame, el empuje de pelvis con mancuernas, porque sabemos que en una gran posición que está estable, puedo estirar de una manera muy aceptable el músculo. Pero vamos a escoger la patada, o sea, no la patada, estamos hablando de la patada con brazalete en cables. Gracias a este ejercicio, al igual que en el empuje de cadera con barra, tenemos una sustitución de músculos, porque a la hora de tú llegar al fallo o en sí ya fatigarte en el ejercicio, sustituirás tus músculos en sí, porque vas a poder girar la cadera a la hora de realizar cada ejercicio. Y en sí es un buen ejercicio de tensión porque también, como dije en el primer ejercicio, los glúteos y los isquiotibiales prefieren trabajar juntos, aunque también es cierto que a la hora de extender o flexionar la rodilla en sí, también trabajan los isquiotibiales, pero estamos hablando de no un punto de empuje, sino de tracción. Así que eso sería muy bueno. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like y ver otros videos en mi canal que les haya gustado. Nos vemos a la próxima y hasta luego.